Bienvenidos sean cada uno de ustedes a este nuevo video. En esta ocasión estaremos hablando acerca de los principios de la lógica jurídica, los cuales son de vital importancia para todos nosotros los estudiosos del derecho. Sin nada más que decir, comencemos. Punto número 1. ¿Qué es un principio? Un principio son todas aquellas proposiciones evidentes por sí mismas, universales y necesarias, por las cuales se da apoyo a todas aquellas afirmaciones, por lo cual ya sea todo razonamiento y toda demostración. Punto número 2. ¿Cuáles son los diferentes tipos de principios de la lógica jurídica? En ellos encontramos 4. Número 1, principio de identidad. Lo que es. Número 2, principio de no contradicción. Contradice lo que ya está establecido. Número 3, principio de tercero excluido. Contradice una tercera opción a las que ya están. Y esas de las que están solo puede ser una positiva o negativa en su razonamiento. Y número 4, principio de razón suficiente. Aquí quiero citar al científico Isaac Newton, donde su respectiva frase muy conocedora: a toda acción conlleva una reacción. Pero este principio indica cuál es la razón del cual sucedió el suceso, cómo sucedió o cómo se realizó. Muy bien, ahora procedo a explicar detalladamente el principio de identidad. Este principio es todo objeto idéntico a sí mismo. Es la consideración del ser en sí mismo la que da nacimiento al principio de identidad. Lo que es. Ahora quiero citar el artículo 4 del Código Civil, el cual nos indica identificación de la persona. La persona individual se identifica con el nombre con el que se inscriba su nacimiento en el registro civil, el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o de sus padres no casados, que lo hubieran reconocido. Ahora, en el caso de la madre soltera, se ven inscritos con los apellidos de esta. Un claro ejemplo de esto es que en el momento de que nosotros nacemos, ya sea en un hospital público o un hospital privado, en ese mismo instante o al día siguiente los padres asientan la partida de nacimiento o certificado de nacimiento, colocándoles sus respectivos nombres y sus respectivos apellidos. Es en sí que nos dan un código único de identificación llamado CUI, que nos diferencia de todas las personas guatemaltecas de nuestro país, ¿verdad? Entonces, si otra persona se llama igual que nosotros, no puede ser la misma, porque nosotros somos lo que somos y ella es lo que es. Lo que es. Para poder ejemplificar el principio de identidad es necesario que recordemos que lo que es y se da como es. ¿Qué quiere decir esto? Podemos partir de 3 premisas. La primera, que el hombre es hombre, que la casa es casa, que el lápiz es lápiz, que el perro es perro. Entonces, aquí seguimos manteniendo la idea de que lo que es. Como segunda premisa podemos identificar también de que dentro de este principio se identifica que lo que no se puede realizar es lo que está estrictamente prohibido. Como ejemplo de esto podemos encontrar el artículo 206 de nuestro Código Penal, que tipifica lo siguiente: quien sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador, clandestinamente o con engaño, entrare en morada ajena o en sus dependencias o permaneciere en ellas, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Esta es la importancia desde el principio, que al realizar un acto que no está tipificado como legal, se realizará una sanción, del mismo modo como se encuentra el artículo 251, que nos habla de lo que es el robo, que se identifica y que se resalta esa parte de que va a condenar una conducta que se realice sin la autorización de la otra persona. También, como tercera premisa, pues podemos encontrar de que permite el cumplimiento de lo que no está jurídicamente prohibido. Y como ejemplo de esto podemos encontrar dentro de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala el artículo 104, que nos habla acerca del derecho de huelga y paro, que indica lo siguiente: se reconoce el derecho de huelga y para ejercicio de conformidad con la ley después de agotados todos los procedimientos de conciliación. Estos derechos podrán agotarse y ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no será permitido la huelga y el paro. Es por esto que todo este principio se centra en lo que es y se debe de dar como es. Si se debe de cumplir, se cumple y se está legalizado. Y si dentro de este principio se indica que se sancionará con una pena por realizar una acción que no está legalizada, eso es lo que indica este principio de identidad.
Continuando con los principios, le hablaré del principio de no contradicción. Abreviadamente le podemos decir PNC, o a veces llamado principio de contradicción, ley de contradicción o ley de no contradicción. Es un principio clásico de la lógica y la filosofía, según el cual es una proposición A y su negación menos A. No pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. El principio también tiene una versión ontológica. Nada puede ser y no ser en el mismo sentido, y una versión doxática. Nada puede creer en el mismo tiempo y en el mismo sentido. Una proposición y su negación. El principio de no contradicción es justo con el principio de identidad y el principio del tercero excluido. Una de las leyes clásicas del pensamiento lógico. Aristóteles, quien fue uno de los primeros en formularlo, lo considera como el primer principio, pues de él surgen los demás. El principio de no contradicción puede expresarse en un lenguaje de la lógica proporcional. También el principio de no contradicción permite juzgar como falso todo aquello que implica una contradicción. Para poder ejemplificar el principio de no contradicción, no hay mejor ejemplo que poder hablar acerca de la premisa de partir de la pirámide de Hans Kelsen, donde se nos indica que no existe otra ley que pueda contradecir a la Constitución, como se tipifica en el artículo 175 de la Constitución, que nos indica lo siguiente: jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Pero ¿por qué hago mención hacia este artículo o hacia este principio? Porque el principio de no contradicción parte de dos premisas. La primera, que una ley no puede establecer una conducta como prohibida y más adelante poder establecerla como legal. Del mismo modo, si un artículo se tipifica una acción que está prohibida o que no debe ser legal, no puede esta misma ley más adelante venir y hablar de que esta conducta debe ser legalizada. También, para concluir, es importante resaltar de que no es importante contradecir la Constitución por esta misma primacía constitucional. Es por eso que se centra y es el mejor ejemplo y el punto central del principio de no contradicción. Bueno, el principio del tercero excluido. Según Immanuel Kant, el conocimiento no solo son simples abstracciones, sino también tienen un fundamento a priori del ser y del conocer. ¿Qué nos quiere decir Immanuel Kant con esto? Que nosotros no solo formamos nuestro criterio con los conocimientos que nosotros nacemos, sino con los conocimientos que adquirimos al transcurso de nuestra vida, con esto forjando nuestro buen criterio. Además, Aristóteles nos dice que A no es B o A es B. ¿Qué quiere decir con esto Aristóteles? Que si algo es verdadero, siempre va a ser verdadero, pero si algo no es verdadero, nunca va a ser verdadero. No hay un punto de quiebre de un 50-50, es 100% o es nada. Por eso, adaptándolo a nuestra rama, que es el derecho, podemos decir que en un juicio oral y público se da el combate de dos normas jurídicas donde las dos intentan convencer a una persona que las dos tienen la razón, pero una se va a adaptar más que la otra y esto le va a dar la razón, pero no quiere decir que la otra norma no tenga la razón, sino es que en ese momento no tiene la validez necesaria para que ésta tenga esa validez. Y esto es el principio del tercero excluido. Entonces, para entender mejor este principio del tercero excluido, hay que concluir en que solo acepta dos opciones, dos premisas, dos postulados. Es y no es. Para un mejor ejemplo en la ley, el artículo 123 del Código Penal, que nos dice que comete homicidio quien da muerte a otra persona. No comete homicidio quien no da muerte. No hay una tercera opción, no hay una alternativa. Por ejemplo, en el artículo 15 de la Constitución nos da una alternativa cuando nos indica que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal. Está considerando una tercera opción. En cambio, en el artículo 123 solo se puede concluir en que comete homicidio una persona cuando da muerte a otra y no lo comete cuando no lo hace. Para continuar,
Vamos a hablar del cuarto y último principio. Pero antes de todo quisiera que pensemos. En algún momento de nuestra vida hemos llegado nosotros tarde a algún evento o hemos actuado de una forma diferente a lo que solíamos actuar. Bueno, esto es lo que trata de explicar el principio de razón suficiente. Prácticamente dice, todo cuanto existe tiene una razón de ser, es decir, que nada existe sin una causa o una razón determinada. Prácticamente en lo que nos podemos dar de ejemplo en el ámbito jurídico. Un asesino o un homicida se convierten en esto cuando son declarados judicialmente. Pero para poder ser declarado judicialmente, el juez tiene que observar y calificar todas aquellas pruebas que se le dan. Para decir el principio de razón suficiente para que el juez pueda declarar culpable o inocente, tiene que calificar todo y a través de estas pruebas es de que él va a dar su razón de por qué va a declarar inocente o culpable a una persona por haber cumplido o realizado algún delito tipificado en nuestro Código Penal. Así que para finalizar con este principio y entenderlo de una manera clara, hay que tener en cuenta 3 palabras claves: trasfondo, contexto y motivo. Este principio, al igual que los demás, nos presenta 2 postulados: una acción, una consecuencia, una proposición, un resultado. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta una razón, un motivo, un contexto, un trasfondo. Como decía la compañera, alguien que es declarado asesino. ¿Por qué? Por una acusación y una sentencia. Sin embargo, el juez tiene que ver los medios de prueba para poder dictarla. Esa es la razón suficiente para que la acusación pueda ser, la persona en este caso, sentenciada. Al igual que en el artículo 132 del Código Penal, que nos indica sobre el asesinato. Una persona que mate a otra comete homicidio, pero cuando esta persona lo comete con alevosía, por precio, recompensa, es razón suficiente para que se convierta en un asesino o para que cometa el delito de asesinato. ¿Ya?